Buenos días, mis niños lindos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien en casita. Empezamos una nueva actividad. Pero antes de empezar, como siempre les digo, lo primero que tenemos que hacer es agradecer a Dios por un nuevo día y por todas las bendiciones y dones que derramen cada uno de nosotros. Muy bien, empezamos. El nombre de la actividad de hoy es ¿Cómo aprende nuestro cerebro? El área que vamos a trabajar es de ciencia y tecnología. Estamos en la semana 31, miércoles 4 de noviembre. Hoy iniciarás tu investigación acerca de cómo aprendemos los seres humanos y qué ocurre en nuestro cerebro cuando lo hacemos. Ustedes pueden ver acá este cuadrito. ¿Cómo aprendemos? Mira, aprendemos jugando, pintando, ¿no? Aprendemos en la escuela, en la calle, en la casa, en todos lados donde nosotros estamos, aprendemos. Todos los días aprendemos, ¿no? Viendo la televisión, en la computadora, pero todo eso que nosotros hacemos, ¿dónde es que se nos guarda todo ese aprendizaje que obtenemos? A ver, vamos a investigar. ¿Qué necesitamos para nuestra actividad? Anexo del cerebro, centro del aprendizaje. Hojas de reuso, cuadernos, el cuaderno de experiencia que tienen ustedes que van a trabajar hoy día, lápiz o lapicero. Nuestra meta o propósito, ¿qué vamos a hacer en actividad? ¿Qué van a aprender ustedes? Elaborar una ficha explicativa sobre cómo aprende nuestro cerebro. Ah, muy bien. Eso es lo que van a aprender hoy día. Ustedes están viendo un cerebro acá y cómo es que está haciendo ejercicio, cómo aprende nuestro cerebro. Eso es lo más importante. A ver, cómo es que aprendemos. ¿Qué esperamos que logres a desarrollar en esta actividad? Los criterios de evaluación. De acuerdo a estos criterios, nosotros vamos a ir aprendiendo. Explicar que el cerebro puede desarrollarse y crecer cuando aprende cosas nuevas. Explicar que cada vez que una persona aprende y esfuerza su mente, las conexiones entre las neuronas se multiplican y fortalecen. Explicar que los bebés, tanto oír atentamente hablar a las personas que les rodean y esforzar su mente para comunicarse, aprenden a hablar. Relacionar el ejercicio mental, la práctica y la voluntad de esforzarse con hacerse más inteligentes. Entonces, miren todo lo que ustedes van a aprender ahora y qué importante es aquello. Cada vez que nosotros aprendemos algo nuevo, algo que se nos hace difícil, dice que nuestro cerebro se está fortaleciendo más. Si reflexionas sobre tus experiencias de aprendizaje a lo largo de tu vida, recordarás cómo siendo muy pequeño aprendiste a comunicarte. Luego aprendiste a hacer operaciones matemáticas y otras muchas cosas más, como montar bicicleta o tal vez a patinar, construir cosas, etc. Es decir, has aprendido tanto que si hacemos una lista sería extensa. Sin embargo, hay algo en común en todos estos aprendizajes. El rol del cerebro. ¿Sabe cómo es que aprende? ¿Qué procesos ocurren para lograr un aprendizaje? ¿Cómo fue posible aprender a hablar un idioma siendo un bebé en un tiempo tan corto? ¿Cómo es que nosotros aprendemos, niños? ¿Cómo es que todo lo que nosotros vemos se nos queda grabado en nuestra cabecita? ¿Y cómo es que nosotros aprendemos a solucionar problemas? ¿No? ¿Qué nos ayuda a hacer aquello? Entonces, continuamos. Escribe en tu cuaderno u hoja de reuso. Planteamos la pregunta de investigación de hoy. Dice, ¿qué procesos ocurren en el cerebro cuando aprendemos algo? Esa es la pregunta de investigación. Ahora, vas a escribir una o dos posibles respuestas para la pregunta de investigación. Escribe al lado de cada respuesta una idea que la fundamente y ordena tus ideas antes de escribir. Yo creo que los procesos que ocurren en el cerebro cuando aprendemos son, escribe tu hipótesis. ¿Qué son las hipótesis? Lo que tú crees, ¿no? Y lo vas a tener que fundamentar. ¿Por qué crees aquello? Fundamentamos. A continuación se usan los apuntes que tienen en tu portafolio respecto a qué debes hacer para demostrar tus hipótesis y para elaborar tu plan de investigación. Nosotros niños ya hemos trabajado. Cuando hacemos un plan de investigación tenemos todos los cuadros que debemos tener y ordenarlo. Tenemos en 4 pasos, ¿verdad? Ahí está en su portafolio. Revisen ustedes para poder trabajar. Plantea tu objetivo. Este debe expresar lo que esperas demostrar con tu investigación. Te sugerimos un esquema como el siguiente. Te sugerimos, no dice que lo hagas igual, te sugerimos. Entonces como tú eres el que va a hacer el trabajo, entonces si tú crees conveniente hacerlo, lo haces. Si no, no lo haces. El objetivo de mi investigación es
saber cómo es que aprendemos cosas nuevas y cómo es que somos quizás más inteligentes, ¿no? ¿Cuáles son las tareas o pasos que realizarás para demostrar que tus hipótesis sean verdaderas? ¿Qué acciones organizaré? ¿Qué haré primero? ¿Qué haré primero? Buscaré información. ¿Qué haré luego? De repente mi plan de indagación. ¿Qué haré después? ¿Qué voy a hacer después? Entonces nosotros, estas partes que tenemos acá, ¿qué haré primero? ¿Qué haré luego? ¿Qué haré después? Lo tenemos en donde, en nuestro portafolio, para ayudarnos a contestar. Niños, todo esto de acá, todo este plan, siempre lo vamos a trabajar, yo les dije una vez, y hay que tenerlo bien hechecito para después nosotros observar y trabajar tal como está. ¿Qué le vamos a cambiar? Solamente el tema que estamos tratando, ¿de acuerdo? En tu portafolio tienes anotado también lo que sigue en tu plan. Para ayudarte te alcanzamos una ficha de lectura como material que te servirá para informarte y dar respuesta a la pregunta de investigación. ¿Qué materiales o recursos necesitaré? El cerebro es el centro de aprendizaje. Ese es el material 1, ¿verdad? Puedo tener un material 2 que puede ser un video acerca del cerebro o acerca de las neuronas. Puedo tener un material 3, de repente puedo buscar información en libros, en revistas, pero todos deben ser en fuentes confiables, donde yo pueda saber que la información que obtenga sea verdadera, ¿no? Ya hemos visto un tema también sobre que hay que tener mucho cuidado. Anota también cómo y dónde planeas registrar la información que obtengas de tu lectura. ¿En dónde registrará? En cuadros. Puedo organizarme un cuadro. Nosotros tenemos, por eso que yo les digo, nosotros tenemos en nuestro portafolio, tenemos ese cuadro donde nosotros podemos organizar nuestra información de cómo realizarlo para tener todas las ideas que queramos, ¿verdad? Todas las ideas que deseamos para lograr nuestro trabajo. Para ayudarte a ejecutar tu plan y responder a la pregunta planteada, te invitamos a leer el texto El cerebro, centro del aprendizaje. El cerebro, centro del aprendizaje. Semana 31, día 3. ¿Qué nos dice que es el cerebro? El cerebro es el órgano principal del sistema nervioso. Es el encargado de realizar muchas funciones: pensar, recordar, aprender, imaginar, soñar y crear. También es el órgano que controla todas las funciones de nuestro cuerpo, como respirar, sentir, olores, sabores, calor, frío, ver, caminar, hablar, sentir, emociones y muchas más. Entonces, niños, yo ya leí el primer párrafo. Ahora ustedes tienen que comenzar a leer todo lo que está ahí. Ahí tienen ustedes, ¿no? La ciencia del cerebro. Acá tenemos una neurona. Miren las partes de la neurona, las conexiones entre neurales. Y comenzar a leer, ¿ya? Léanlo, como siempre les digo, no solamente una vez, 2 veces, 3 veces, ¿no? Miren acá y miren, el crecimiento de una conexión neural en un niño. Miren nacer, tiene pocas neuronas, ¿no? Pero mire cuando ya tiene los 6 años, mire cuántas ramificaciones, cuántas neuronas tiene. ¿Se multiplicó o no se multiplicó? Lógico, se multiplicó. ¿Y por qué se multiplica? Porque mientras más retos enfrentemos, mientras más aprendemos, nuestras neuronas de nuestro cerebro se van a multiplicar. Entonces ya hemos visto, van a leer ustedes para poder realizar su trabajo. Escribe resúmenes, niños. Acá van a escribir resúmenes de cada parte de tu lectura que responde a estas preguntas en tu cuaderno. Vas a escribir estos resúmenes. ¿Dónde lo vas a escribir? En tu cuaderno, ¿ya? En tu cuaderno vas a escribir esto. ¿Qué funciones tiene el cerebro? ¿Qué relación hay entre aprendizaje e inteligencia? ¿Son los mismos? ¿Por qué no es cierto que lo que creen? ¿Por qué no es cierto lo que creen muchas personas acerca de la inteligencia? Cuando decimos, ay, ese niño es bien inteligente, ¿no? Entonces, ¿por qué será inteligente? ¿Será por lo que lee más, porque afronta más retos? ¿Por qué será? Lo que tienen que hacer ustedes, van a leer y van a escribir pequeños resúmenes acá, ¿ya? ¿En qué se parece el cerebro a un músculo? ¿Qué hace crecer y ser más poderoso el cerebro? ¿Por qué cometer errores sirve al crecimiento de la inteligencia? ¿Servirá también para aprender más? ¿Por qué? ¿Qué
ocurre con las neuronas cuando aprendemos algo nuevo? ¿Cómo han averiguado los científicos que el cerebro puede hacerse más fuerte? ¿Cuál es la clave para hacer crecer el cerebro? Escribe en tu cuaderno o hoja de reuso, dice. Este de acá se está repitiendo, míreme. Ni cuenta me doy. Ya. Solucionado. Ya está. No, entonces, ¿cuál es la clave para hacer crecer el cerebro? Escribe en tu cuaderno o hoja de reuso un ejemplo. Entonces, ¿qué vamos a hacer ustedes? Van a leer la lectura y van a escribir acá sus resúmenes. Escriben el resumen de cada una de estas preguntas que están acá, la van a escribir. Entonces, niños, recuerden bien, ustedes van a escribir acá pequeños resúmenes. Esto de acá también es parte de la actividad que ustedes van a trabajar. ¿Ya? Entonces, esto de acá lo van a presentar. Niños, observen bien el video, por favor, porque a veces parece que no estuvieran ustedes dándose cuenta que es el trabajo que tienen que presentar, la actividad. Si observamos bien el video, nos vamos a dar cuenta qué trabajo van a presentar ustedes. No solamente, este es uno, no quiere decir que esto de acá, Muy bien. Entonces, este de acá es una de las actividades, porque ¿qué decía nuestra meta? Nosotros tenemos que trabajar referente a lo que dice nuestra meta, pero para poder responder o para poder hacer, ¿no? Lograr la meta, también tenemos que hacer ciertos procesos, ¿no? Y uno de ellos es para poder comprender mucho mejor el tema, tenemos que responder, entender lo que nos dice. Entonces acá ustedes van a escribir sus resúmenes. Una vez que ustedes han hecho eso, ahora que ya tienes los datos importantes que puedan ayudarte a construir las comparaciones entre tu hipótesis y las evidencias que te proporciona el documento que has leído, también para construir tus conclusiones. Ahora, ustedes escribieron unas hipótesis, lo que ustedes pensaban, por eso que se le dice hipótesis, ¿no? Una vez que ustedes han terminado de hacer la lectura, de hacer el resumen, ahora sí tienen una mejor idea y van a contrastar la hipótesis y la van a mejorar. Ahora, si puedes contestar, dice, anota claramente si las evidencias que te proporcionó el texto que has leído te permite decir si tu hipótesis es verdadera o falsa, ¿no? Lo que tú escribiste, ¿es verdadera o es falsa? Y si no es falsa, tengo que volver a escribir, porque ahora ya sé, ya comprendí, ya entendí mejor el tema. Ahora vas a escribir tus conclusiones, una primera conclusión sobre el tema que has leído o segunda conclusión. ¿Haces la primera o haces las dos? ¿Ya? Ustedes acá, primera conclusión, escribo solamente la primera conclusión o puedo hacer estas dos. Después de que he hecho estas conclusiones, ¿qué nos pide acá? Escribe 1 o 2 argumentos con que sustentes tus conclusiones. ¿Por qué lo estás diciendo? ¿Cuáles son los argumentos? ¿Por qué has puesto esta conclusión acá? O la segunda conclusión. Ahora vas a argumentarlo. Con tus ideas mucho más claras, después de leer el texto, después de revisarlo varias veces. Ahora sí ya puedes escribir tus argumentos con que sustentes tus conclusiones. ¿Por qué dices aquello? Ese es el argumento. Mis niños. Ahora sí, ¿qué nos decía la meta? Dice, van a ustedes a hacer una ficha informativa. ¿Sobre qué van a hacer la ficha informativa? Sobre el cerebro. ¿Qué es el cerebro? Eso lo tienen en su lectura. ¿Cómo aprende nuestro cerebro? Las neuronas, ¿qué son las neuronas? El cerebro crece, ¿cuándo crece nuestro cerebro? Las conexiones entre neuronas ¿qué nos permite hacer? Cuando enfrentamos retos, nuestras neuronas, ¿qué sucede con nuestras neuronas? Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Van a elaborar esta ficha informativa en su cuaderno.
cuaderno, porque de eso se trata nuestra meta. Elabora una ficha informativa sobre los procesos que ocurren en el cerebro cuando se aprende. Entonces, ustedes acá tienen ya la ficha informativa. Lo que tienen que hacer ustedes es pasarla a su cuaderno y completarla, ¿ya? Esta es la actividad. Tienen una, tienen dos. Ahora, sobre respecto a aquello, es sobre su cuaderno de experiencia que ustedes deben tener, que son los pasos, 4 pasos que se dan, ¿ya? Eso de acá debe estar en su cuaderno de experiencia, todos los pasos que se dan, y esto de acá, junto con esto, también con eso están ustedes culminando. Entonces, no se olviden de elaborar su ficha informativa en su cuaderno de experiencias. Con tu familia, pregúntales cómo creen que se desarrolla la inteligencia. ¿La inteligencia puede aumentar o puede disminuir? ¿La inteligencia disminuirá o aumentará? Explícale el rol y la importancia del cerebro en los aprendizajes y, asimismo, cómo la ejercitación y el esfuerzo mental hacen posible que se aprenda más y se desarrolle la inteligencia. Mientras más retos enfrentamos, mientras más aprendemos, mientras más leemos, más inteligentes somos cada día. Por eso que es importante la lectura, importante aprender a resolver problemas. Eso nos hace inteligentes. Pregúntales, ¿cómo se puede aprender más y mejor? ¿Cómo se ejercita el cerebro para hacerlo más fuerte e inteligente? Preséntales y coméntales sobre la ficha elaborada y pídeles sus comentarios. Una vez que has elaborado tu ficha, se lo vas a presentar a tus familiares y les pides los comentarios. ¿Qué les parece a ellos la ficha? ¿Ya? Reflexiona, dice, recuerda la meta. Elaborar una ficha explicativa sobre cómo aprende nuestro cerebro. ¿Lograste la meta? ¿No? Acá te es una pregunta. ¿Lograste la meta? ¿Cuál es la meta? Esta es la meta. Esta ficha informa. Esa es la meta que tienes que lograr y leer bien para poder realizarlo. Autoevalúate con la lista de cotejo, dice. Explícate que el cerebro puede desarrollarse y crecer cuando aprende cosas nuevas, sí o no. Explicaste que cada vez que aprendes y esfuerzas tu mente, las conexiones entre las neuronas se multiplican y fortalecen. Son los criterios de evaluación que vimos al comienzo, ¿de acuerdo? ¿Sí o no? Explícate que los bebés, de tanto oír oír atentamente hablando todo el día a las personas que les rodean y esfuerzan su mente para comunicarse, aprenden a hablar, sí o no. Relacionaste del ejercicio mental, la práctica y la voluntad de esforzarse de cómo hacerse más inteligente, sí o no. ¿Lo explicaste o no lo explicaste en la ficha? Si lo explicaste en la ficha, pones sí. Si no lo has explicado, pones no. No creo que todo lo vayas a poner en la ficha, pero hay que ser sinceros y no solamente marcar sí como si realmente lo hubiéramos hecho, ¿ya? En esto de acá nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Le ponemos sí a lo que realmente hemos hecho, hemos comprendido, y le ponemos no a lo que todavía se nos pareció un poquito más dificultoso. No todo va sí ni todo va no. Seamos sinceros cuando respondamos las preguntas o los criterios de evaluación que tenemos acá. Ahora, acá te hacen unas preguntas, pero esas preguntas no son para contestar, son preguntas para reflexionar. ¿Qué logros tuviste? ¿Qué te falta mejorar? ¿Qué acciones realizaste para lograr la meta? ¿Cómo te ayudó a lograr la meta la indagación que realizaste? ¿Cómo construiste tus conclusiones? ¿Cómo te ayudaron a construir los datos que registraste? Entonces, todo esto de acá es solamente para que ustedes se pregunten, reflexionen, y más que toda esta reflexión, ¿de dónde va a salir? Va a salir de acá. De lo que ustedes leen, lo que han realizado acá. Esas son las preguntas que ustedes van a realizar, ¿ya? Van a poner. Entonces, son las preguntas que van a salir. Ahora, reforzamos nuestros aprendizajes, dice. Todo lo que han aprendido lo van a reforzar. La comunicación entre estas neuronas, células del cerebro, es lo que nos permite pensar y solucionar problemas. El cerebro es como un músculo, dice. Si se lo ejercita, se hará más fuerte. Si más leemos, más resolvemos, más aprendemos, se hará más fuerte y más inteligente nos haremos nosotros. La clave para hacer crecer el cerebro es la práctica. Además, mientras más cosas se aprendan, más fácil resulta aprender cosas nuevas. Al comienzo, cuando queremos aprender algo, se nos hace difícil y demasiado imposible. Dice, ay, no lo puedo hacer. Nosotros ya nos estamos dando por vencido.
Pero todo al comenzar es difícil, pero mientras sigamos practicando y practicando y practicando, se nos va a hacer cada día más fácil comprender. E igualito que yo les digo, lean, ay profesora, la lectura tiene como 4 hojas y qué difícil se me hace leer aquello. Pero si tú lees una hoja, la lees 2 veces y después lees la otra hoja y la otra hoja y te das tu tiempo para hacer, y si todos los días practicas lectura, cuando te des cuenta ya te estás leyendo libros enteros y ya no se te hace difícil ni aburrido. Qué lindos son los libros. Ustedes supieran que cuántas historias cuentan los libros y cuánto podemos aprender si tuviéramos ese hábito en la lectura. Entonces, hay que solamente practicarlo. Y practicarlo se nos hará cada día para nosotros mucho más fácil. Y leer, aprendemos muchas cosas nuevas. Muy bien, mis niños, entonces acá nos quedamos. Gracias. Cuídense mucho, no se olviden de utilizar la mascarilla si salen, el lavado de manos y cualquier duda o inquietud que tengan, saben cómo nos comunicamos. Ya saben, niños, hoy día el tema ha sido un tema muy interesante, cómo aprendemos y cómo todo lo que aprendemos diariamente se queda en nuestro cerebro. Y mientras más aprendemos, más inteligentes somos. Entonces, a comenzar y a seguir estudiando con ahínco, con perseverancia. Mis niños, muy bien, cuídense. Chao, chao.